Entonces, 1 Samuel 3. Pero antes de empezar con la conversación, y yo creo que ya todos vieron el texto, el título, de qué trata, qué es lo que vamos a hablar hoy, me gustaría preguntarles, ¿alguna vez ustedes han jugado al teléfono descompuesto? O sea, la verdad, cuando eres niño es un juego súper divertido, ¿verdad? Porque en esencia, si ahorita hiciéramos el juego, empezaría, por ejemplo, de este lado yo comunicándole un mensaje a María Paula, y así cada uno tendría la oportunidad de irlo comunicando. Y al final, lo que resultaba, pues era, como dice su nombre, un mensaje totalmente descompuesto, ¿verdad? Que ni al caso. En ocasiones, este teléfono descompuesto es más un asunto familiar. Por ejemplo, el chisme de la familia que la tía te dice tal, de que el primo hizo algo, y tú entendiste algo, y tú lo comunicas con tu mamá, y tu mamá se lo comunicó a la otra tía, que se lo comunicó al primo, que se lo comunicó a tu abuelo. Y el punto es de que cuando ya este asunto se mezcló entre todos, al final el primo es un criminal convicto, ¿no? O sea, y ni era siquiera el propósito de lo que estaba diciéndose al principio. Pero bueno, fuera de juegos y enredos menores como estos, yo creo que cuando escuchas que alguien tuerce las palabras de otro, o alguien tuerce tus palabras, eso sin duda es bastante ofensivo y difícil de sobrellevar, ¿no? Imagínate, tú le comunicas algo a alguien y luego te enteras que al final están diciendo algo totalmente diferente a lo que tú planteaste, ¿no? Tú dijiste, ay, esa camisa se ve medio extraña, ¿no? La que trae Juan. Y luego ya el asunto está de que tú estás hablando mal de Juan, que se veía súper mal ese día, aunque era su fiesta de cumpleaños. Y bueno, en el caso de la historia de hoy, creo yo que el tema central de toda esta historia, y como vamos a ir viendo, es que las palabras de Dios de una u otra manera se tenían en poca cuenta, o simplemente se desvirtuaban de lo que realmente Dios quería comunicar. Por eso este mensaje se llama Aprendiendo a escuchar a Dios. Muy bien. Entonces estamos en 1 Samuel capítulo número 3. 1 Samuel. Es el primer libro de Samuel. 1 Samuel capítulo número 3. Vamos a estar viendo ahí unos cuantos versículos. Pero antes, ¿cómo llegamos a 1 Samuel? Quiero contarles así rápidamente. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel, después de ser rescatado de la esclavitud, Dios los introduce a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no tenía un rey. En su lugar tenía lo que se conoce como líderes importantes o jueces. Moisés era el líder de Israel, pero no era el rey de Israel, era diferente. De ahí surgió, ¿recuerdan cómo se llamaba? Josué. Y después de Josué viene un periodo del Antiguo Testamento que se conoce como el periodo de los jueces. Es decir, había un problema y Dios levantaba a un líder por una temporada para rescatarlos de esa situación, y entonces ese líder moría y no necesariamente su hijo o un heredero suyo tomaba el lugar de liderazgo de la nación, sino podía ser alguien muy distinto. Entre esos famosos jueces encontramos la historia de Sansón. Hemos escuchado de él, que Sansón era un juez, un libertador, pero bueno, finalmente moría y se acababa su gobierno, por decirlo de una manera. En ese contexto llegamos hasta 1 Samuel. 1 Samuel nos va a hablar del penúltimo de los jueces, del último de los jueces, y después el primero de los reyes, que es Saúl. Hoy vamos a hablar de la transición entre el penúltimo hacia el último, y la siguiente semana vamos a hablar un poco sobre Saúl, que es el primer rey de Israel y su historia. Pero bueno, estamos en ese contexto donde Israel no tiene un rey, Israel no tiene realmente alguien que los esté llevando por un camino recto hacia Dios, y eso generó un problema porque Jueces termina diciendo lo siguiente: en ese momento cada uno hacía lo que bien le parecía. Así funcionaba el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había un rey establecido. Así que Elí, este penúltimo de los jueces, se llamaba Elí, un nombre extraño, Elías, vamos a ponerle, Elí, fue el penúltimo de los jueces, pero él a la vez era sacerdote. No siempre los sacerdotes eran jueces, pero en el caso de él sí, él era sacerdote y al mismo tiempo era juez. Pero no era, nada más era sacerdote, era el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote más importante. Sí, sumo significa como grande, ¿no? No significa como el sumo o algo por el estilo. Pero la idea creo que de aquí es de que el sumo sacerdote era el sacerdote más importante, ¿no? Como se dice en una frase, se le subieron los sumos. Ahí va la idea, se le subió la grandeza. Entonces Elí era el sumo sacerdote. Y así comenzamos con este capítulo, ¿vale? 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí,
Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Vamos a detenernos un poquito ahí. Ok, Samuel, ¿quién es Samuel? Vamos a también a darnos un poquito de idea de quién es Samuel. Samuel fue un niño, producto de un milagro, que fue consagrado al servicio del templo. Su mamá lo llevó cuando era un niño y le dijo al sacerdote. Como occidental esto suena rarísimo, ¿verdad? Pero imagínense, lleva un niño como unos 8 años, quizás 9, y le dice al sacerdote, te lo dejo para que te ayude aquí en la labor del templo, porque este niño es un milagro de Dios y yo lo quiero dedicar a Dios. En este momento, versículo 1 nos dice que Samuel ya no era un niño, era un joven. ¿Joven? ¿Qué sería joven? Pues quizá un adolescente, 12, 13, 14, no sé, pero era chico relativamente aún. Y dice el texto que en ese tiempo la palabra del Señor era escasa. O sea, lo normal es que hubiera, pero en ese momento estaba escasa y las visiones no eran frecuentes. Es decir, Dios no se revelaba constantemente a nadie y cuando pasaba era como que algo escaso, algo muy, muy, muy raro. Entonces, en ese contexto de Samuel joven y la palabra de Dios restringida, es que esta historia se va también a desarrollar. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Que no hubiera visiones era un símbolo del juicio de Dios, ¿sí? Dios no estaba contento con el pueblo de Israel porque cada uno hacía lo que bien le parecía. De modo que Dios no hablaba tanto como comúnmente les había prometido estar en contacto con ellos. Versículo 2. Dice, aconteció un día, realmente fue una noche, que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Estaba quedándose ciego. Versículo 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Ok, entonces Samuel está acostado en el templo, cerca del arca de Dios. Dice que la lámpara de Dios no se había apagado. ¿Qué significa eso? Que todavía era de noche y la lámpara estaba encendida. Es una manera muy elaborada de decir que todavía en el templo estaba encendida la luz artificial. Era de noche. ¿Y Elí dónde estaba? Dice en su aposento, probablemente a un costado del templo, no sé. Por algún motivo Samuel dormía en el templo mismo, cerquita del arca del pacto. Ahora, esta arca del pacto en esencia era como un sarcófago muy sagrado para los judíos, porque ahí estaba de una manera, por decirlo de una manera, concentrada la presencia de Dios, ¿sí? Si ustedes leen Los Reyes, se van a dar cuenta que gente llegó a tocar el arca y murió. O gente llegó a asomarse dentro del arca por chismosos y eso les trajo juicio contra sí, porque la presencia de Dios estaba ahí representada o concentrada. Entonces, Elí duerme en su recámara y Samuel, ¿dónde está durmiendo? Cerquita del aposento. ¿Y qué pasó? Versículo número 4. Dice, el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él fue y se acostó. Versículo 6. El Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Y Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarse. Versículo número 7 dice, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Bueno, lo que acaba de pasar aquí es sumamente interesante por varios detalles que si ya los observaron ahí, llaman bastante la atención. Fíjense, Dios permitió que en 3 ocasiones Samuel se confundiera pensando que la voz que le hablaba era ¿de quién? De Elí. Entonces Samuel, en su inocencia, y probablemente Elí, al ser un anciano que no veía muy bien, quizá en la noche sí tenía la costumbre de llamar, hey Samuel, ayúdame, lo que sea. Y entonces él va una, la segunda a lo mejor Samuel dijo, ay, otra vez, y dice que no, fue. Y la tercera, ¿no? Fue otra vez, y Elí le decía, es que yo no soy. Y hasta la tercera fue la vencida para Elí, ¿no? O sea, Elí hasta la tercera vez se da cuenta y dice, oye, probablemente es Dios quien le está hablando a este muchacho. Y entonces le da instrucciones. Pero a mí me surge la pregunta, ¿por qué Dios no le dijo simplemente a Samuel, Samuel, soy yo el que te está hablando, soy Dios al que no puedes ver, pero yo soy quien te habla?
Samuel se hubiera evitado la pena de ir a correr una vez, ¿no? Ok, una probablemente, pero la segunda, cuando Dios vio que iba a correr, porque Dios no le dijo, hey, ¿a dónde vas? Soy yo quien te hablo. O sea, en otras historias anteriormente a esta, Dios se le apareció a personas, pero sí les decía claramente, yo soy el Dios de tu... Yo soy... O la gente se percataba que era Dios, etcétera. Pero aquí nos surge la pregunta, o sea, ¿por qué Dios permitió que Samuel corriera tantas veces a Elí? ¿O por qué Dios no claramente le dijo a Samuel, hey, soy yo quien te está hablando? En mi opinión, esto pasó por dos razones. Primero, Samuel era muy joven, ¿ok? Y lo que posteriormente vamos a ver ahorita, seguramente causó un impacto muy grande en Samuel, y por su juventud, él quizá hubiera tenido miedo de comunicar lo que Dios le dijo, y a lo mejor no lo hubiera dicho. Pero ahora que Elí supiera que Dios iba a hablar con el muchacho, obligaba a Samuel, o más bien Elí iba a obligar a Samuel a decirle, ¿qué te dijo Dios? Y entonces Samuel tendría que decir la verdad. Pero en segundo lugar, y aquí creo que es el énfasis más grande del texto, recordemos que Dios, aunque había puesto a Elí como sumo sacerdote, no estaba contento con él, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero Elí no estaba en buenos términos con Dios. Y Dios, de una manera muy gráfica, le está queriendo mostrar, mira a quién le estoy hablando. Ya no a ti que eres el sumo sacerdote. Voy a usar a un niño que está en el templo, por cierto, físicamente más cerca de mí que tú, pero también espiritualmente. Yo le voy a hablar a él y no te voy a hablar a ti, pero quiero que tú te des cuenta, tú que tenías la responsabilidad de guiar a este pueblo hacia Dios, de guiar a Samuel hacia mí, te voy a demostrar que yo voy a hablar con él. Y Elí hasta la tercera vez entiende eso y dice, ¿es Dios quien le está hablando a Samuel? Bueno, Samuel entonces ya sabe qué decir. Yo creo que dijo, está raro esto que me está diciendo Elí, a lo mejor me está jugando, ¿no? Y se va a acostar. Y entonces Dios habla con Samuel, dice el versículo número 10. Entonces vino el Señor y se detuvo. Ese detalle es extraño, ¿no? Dice que vino el Señor y se detuvo. Y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo el que la oiga. Es interesante porque Dios no empieza perdiendo el tiempo como que, hey Samuel, ¿cómo estás? ¿No? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te ha ido aquí con Elí? Rápido Dios dice, estoy a punto de hacer algo que va a aturdir a quien lo escuche. Pues ¿qué va a hacer Dios? Versículo 12. Ese día cumpliré todo contra Elí, todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Bueno, Dios está molesto. Imagínense, la primera vez que Dios te habla y te habla en contra de tu líder, en contra de la persona que es el sumo sacerdote de toda la nación. Seguramente Samuel se sorprendió por lo que estaba escuchando aquí de parte de Dios. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está Dios en esta actitud respecto a Elí y su casa? Si ustedes leen primera de Samuel 1 y 2, lo pueden hacer en su casa, está muy interesante. Se nos cuenta que los hijos de Elí eran sacerdotes también, eran unos hombres, el texto dice, perversos. ¿Qué hacían estos hombres? En resumen, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que ellos, fíjense nada más, primero, ellos estafaban al pueblo de Israel. Ellos como sacerdotes tenían la labor de acercar al pueblo a Dios, pero ellos aprovechaban su posición para estafarlos. ¿Cómo los estafaban? Y aparte de estafarlos a ellos, estafaban a Dios, porque cuando los israelitas traían animales al sacrificio, ellos robaban de esa carne que estaba dedicada para Dios lo mejor y se lo comían ellos. O sea, imagínense, es como que ahorita abras la caja, por decir de una manera, de aquí de las ofrendas, y le saques todo el dinero y para la semana ya salió, y te lo eches a la cartera y tú bien contento, ¿no? Yo tengo una historia así de alguien que estaba una vez recogiendo limosna, ¿no? En la iglesia católica, y dijo, Señor, pues tú sabes cuánta necesidad tengo, ¿no? Y metió la mano y lo que agarró y se lo echó a la bolsa. Puede parecer bueno el motivo o justo, o sabes que tenía necesidad, pero en este caso ellos no lo hacían por ninguno de esos motivos. Dice que cuando estaban quemando la grasa, venía su siervo de ellos y le decía al que estaba quemando la grasa, dámela o la tomo por la fuerza.
así, con esa actitud, y quitaban del altar de Dios las ofrendas y se las llevaban y se las comían. Incluso Dios le reclama a Elí que él también se engordó con esa comida. Elí como que, ay hijos, qué mal, ¿no? Pero bueno, pásenme un taquito. Así era Elí. Y participaba con ellos de su pecado. Aparte de esto, ellos dice que se acostaban con las mujeres que servían en el templo. O sea, no está mal que tuvieran esposa. Dios no les prohibía eso. Pero ellos, ¿qué hacían? Cometían adulterio y ni siquiera en lo escondido, que ya está mal de por sí, sino descaradamente con las mujeres que trabajaban en el templo y que servían a Dios, ellos se acostaban con ellas. O sea, usaban su posición de poder para abusar de probablemente estas mujeres que no tenían otra opción más que ceder ante el sacerdote. Por supuesto, eso a Dios no le agradaba. A lo mejor ellos ni siquiera creían que Dios existía. Evidentemente Dios no se quedó con los brazos cruzados. En 1 Samuel 2 vemos que Dios sí confrontó a Elí. Dios mandó un profeta y le dijo claramente a Elí: Elí, si esto persiste, yo voy a destruir tu casa por completo. O sea, voy a erradicar a toda tu familia y voy a quitarte a ti el sacerdocio. Pero Elí no lo reprendió. Elí, aún sabiendo que sus hijos estaban haciendo estas cosas, él se hizo partícipe de los pecados de sus hijos porque a lo mejor no los veía como tan graves. Elí tenía la responsabilidad como sumo sacerdote de santificar a Dios, de tener la palabra de Dios en alto aún sobre sus hijos, pero Elí, ¿qué hacía? Él consentía a sus hijos y permitía que sus hijos siguieran viviendo en un pecado tan tremendo como todos estos que acabamos de describir. O sea, él les dijo: hijos, escucho que alguien está diciendo esto, por favor, pónganse las pilas. Ahora, los regañaba, pero no hacía nada para evitar que ellos siguieran pecando de esa manera. El problema es este: Elí y sus hijos eran sacerdotes que tenían que conectar a las personas con Dios, pero ellos no lo hacían. Elí, como sumo sacerdote, no nada más tenía que regañarlos. Si él realmente honraba a Dios, ¿él qué tenía que hacer? A lo mejor no matarlos, pero quitarlos de ese sacerdocio y decir: ustedes no pueden seguir siendo sacerdotes con ese estilo de vida, y quitarlos. Pero Elí, Dios le reclamó: tú preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Y luego Dios le añade, fíjense, yo dije que tú y tu casa estarían para siempre sirviéndome, pero que no sea así jamás, porque yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me desechan yo los voy a desechar. El pecado grave de Elí fue que tomó en poco a Dios y pensó que sus hijos valían más que la santidad de Dios. Y por tanto, como él desechó a Dios, Dios también lo desechó. Y ahora, uno podría decir: bueno, se equivocó, todos somos humanos, nos equivocamos. El problema es que Elí persistía en su error, porque él se enteró de primera mano que sus hijos estaban mal y no hizo nada. Después un profeta vino a decirle: hey, Dios va a hacer algo contra tu casa. ¿Y él qué hizo? Nada. Cuando este profeta vino, Samuel era un niño, dice el texto, y ahora era un joven. O sea, años pasaron para que Elí creciera, para que Samuel creciera, y Elí no hizo absolutamente nada. De modo que ahora Dios, que Samuel es más grande, le revela que él va a cumplir todo lo que dijo en contra de Elí y en contra de su casa. Pero Elí, aún así, como veremos, no se arrepintió. No pasó, esto no le hizo poco eco en su mente. Fíjense, vamos al versículo número 15. Primero de Samuel 3:15, dice: y Samuel se acostó hasta la mañana, y entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, y así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de las palabras que Él te habló. O sea, le dijo: que Dios te castigue si no me dices todo lo que me tienes que decir. Y entonces, pues Samuel, probablemente con miedo, pero confrontado directamente, ya amenazado, versículo 18. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí le dijo: es el Señor, que haga lo que bien le parezca. O sea, esta última frase de Elí, es el Señor, que haga lo que bien le parezca, pareciera que demuestra humildad, ¿no? Lo lees y dices tú: wow, o sea, qué hombre, ¿no? Sí, que haga Dios lo que quiera.
Pues sí, Dios va a hacer lo que Él quiere independientemente de que tú digas que lo haga o no. El asunto es que si Dios te está mostrando otra vez que va a hacer algo, ¿por qué no hiciste nada? Y es el punto. Elí no hizo nada. En el siguiente capítulo, después ustedes lo pueden ver, sus hijos fueron asesinados, tal cual esta palabra estaba anunciando. Pero Elí causa desesperación porque él ve que la tragedia viene, pero ¿qué hace? Nada. O sea, hay una indiferencia brutal en Elí. Esta enseñanza, al estarla estudiando, es muy fácil irnos por el llamamiento de Samuel, ¿no? Y ver, Dios llamó a Samuel, pero ese no es el centro de la historia. El centro de toda esta historia, sí, es el llamamiento de Samuel como una bisagra, pero el centro es la palabra de Dios que él quería restablecer de nuevo como un centro de referencia en Israel. ¿Sí? Elí tenía esa misión, establecer la palabra de Dios como el centro, pero ¿él qué hizo? La desechó. Prefería a sus hijos antes que a Dios. Pero ahora Dios está usando a Samuel para traer de nuevo la palabra de Dios al centro de la vida de Israel. Y es interesante porque la situación, como les digo, duró años. Probablemente Samuel se dio cuenta desde que él era niño que algo estaba mal con los hijos de Elí y que Elí como que no hacía mucho al respecto. Y de esta manera, Dios aquí a través de Samuel está proveyendo un nuevo sirviente fiel que traiga la palabra de Dios como el centro. Analicemos un poquito el nacimiento de Samuel. ¿Recuerdan ustedes cómo nació Samuel? ¿Han escuchado la historia? Samuel fue un niño milagro, ¿no? Como se conocen. ¿Por qué? Ana, su mamá, su papá se llama Elcana, no podían tener hijos porque Ana era estéril, su mamá era estéril. Y eso a Ana le afligía mucho el corazón. En 1 Samuel 1 nos dice que Ana en su aflicción un día fue al templo y ella estaba orando, desgarrando su corazón delante de Dios. Pero era tanto el dolor de su alma que no gritaba, no gritaba como que sino que oraba y sufría en silencio. El texto dice que solo movía sus labios, o sea, quizás solo estaba moviendo sus labios mientras oraba. Y cuando ella estaba llorando, Elí, que era el sumo sacerdote, pastor de esta alma, ¿sabes qué hizo? La vio, bueno, a lo mejor estaba un poco ciego, por eso también se confundió, pero ¿qué le dijo? Le dijo, borracha, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Deja el vino de una vez. O sea, solo imagínense, vienes tú al templo de Dios rogando al Señor por su misericordia y el sumo sacerdote, puente entre Dios y tu intimidad con Él, te dice, vieja borracha, ¿qué le pasa? Deje ya el vino. Ana, por supuesto, le dice, oye, pues, no estoy borracho, estoy dolida, esto y esto, estoy sufriendo. Y entonces Elí le dice que el Señor de Israel te conceda todo lo que le estás pidiendo. Qué increíble paralelo, ¿no? Fíjense, Dios estaba escuchando la oración de una mujer que pedía, Señor, que de mi esterilidad nazca un niño que esté dedicado a tu servicio. Y Dios, al escuchar esa oración, estaba también contestando otra necesidad, pero no de Ana, sino de quién, de todo el pueblo y de la falta más bien de la falta de productividad de Elí. O sea, Dios está diciendo a Elí, voy a usar una mujer estéril para traer un niño que traiga al centro la palabra de Dios, porque tu sacerdocio y el de tus hijos es un sacerdocio estéril que no produce nada para este pueblo ni para mí. Y Elí, sin saber, le está diciendo que el Señor conceda la petición que tú estás rogando. O sea, Elí estaba dando sin saber la bendición a un niño que sería finalmente su sustituto. Pero Elí era sacerdote. Samuel no era un sacerdote. ¿Sí? Él fue un profeta. Elí tenía la responsabilidad de ser un puente entre Dios y las personas. Pero Samuel no tendría esa responsabilidad porque él no era sacerdote. Él tenía y tendría la responsabilidad de ser, por decirlo de una manera, la boca de Dios en la tierra. Y nuevamente, si se dan cuenta, toda esa historia es para que Dios pudiera traer de nuevo su palabra al centro de la vida de Israel. Por supuesto, esto tiene muchas aplicaciones para nosotros, ¿sí? O sea, la historia de Samuel no es únicamente una historia bonita o triste de, pues cuida a tus hijos, que se porten bien, o tú, mi hijo, ponte las pilas para que Dios te hable en la noche, o que tú y yo esperemos que en la noche alguien nos hable, Rafael, y pensar que es Dios, ¿no?
sea, porque esas son implicaciones muy, vaya, son aplicaciones superficiales de lo que realmente este texto nos está enseñando. Todo este texto nos está mostrando que Dios quiere que tengamos en alta estima, ¿qué cosa? Su voz, su palabra. Todo este texto está repleto de esto, la palabra de Dios. Dios llamó, Dios habló, Dios cumplirá. Y luego Elí diciendo que Dios cumpla lo que Él ha dicho que quiere hacer. De modo que Dios está diciéndonos aquí, quiero que mi palabra esté en el centro de su vida, no solo como individuo, sino de ustedes como comunidad. Pero esta historia no va únicamente apuntando a eso, porque sería muy simple también decirles, échenle ganas, estudien la Biblia, vivan la Biblia, porque no resulta por ahí. Toda esa historia es muy clara en apuntarnos a una persona que es Jesucristo. Esta tierra estéril en la que nosotros vivimos vio nacer al Hijo de Dios encarnado, que no únicamente cumplía la labor de profeta, sino de sacerdote. Cristo es ese Samuel esperado que nosotros como el pueblo de Dios necesitamos para poder escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada instante de nuestras vidas. O sea, Jesucristo es ese sacerdote que, a diferencia de Elí y sus hijos, que se llaman Ofni y Finés, sí nos puede conectar realmente con Dios. Es decir, Dios nos está mostrando a través de esto que para Él es muy importante que honremos su palabra, que la pongamos en alta estima. Pero si queremos hacer eso, tenemos que tomar en cuenta que Jesús es el cumplimiento final de toda esta historia. El pueblo de Israel estaba cansado de tener sacerdotes que eran hombres perversos y que no los acercaban a Dios. Dios respondió diciéndoles, yo voy a enviar un sacerdote fiel, que va a estar todos los días delante de mi presencia. Y ese sacerdote fue finalmente Jesucristo. Pero aquí Dios les dijo, pero ahora les voy a enviar a un hombre que va a hablarles de mi parte, cuál es mi voluntad para ustedes. Ese hombre es Samuel, pero finalmente el hombre que vino a hacer eso fue Jesucristo. Y Samuel va a tener la gran misión de ungir al primer rey y al segundo rey de Israel, del cual vendría Jesucristo, Saúl y David. De modo que Samuel es como una bisagra, es una parte muy importante. Si saben que es una bisagra, ¿verdad? Es el metal que está sujetando una puerta que hace que gire. Entonces Samuel está cumpliendo esa función entre pasar del no gobierno a pasar al gobierno de un rey. Solamente es importante entender que el punto principal de este mensaje es que Dios manifiesta su presencia a través de sus palabras. ¿Sí? Dios manifiesta su presencia a través de su palabra. Y honrar las palabras de Dios es honrarlo a Él y obtener sus beneficios. Pero desechar las palabras de Dios es desecharlo a Él. ¿Cómo entonces podemos nosotros aprender a escuchar a Dios? Primero, y creo que es muy evidente, teniendo como centro de nuestras vidas la palabra de Dios para cada aspecto en el que nosotros nos movemos y hacemos. Yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? A veces quisieras saber la respuesta exacta de, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y abrir la Biblia y que ya dijera ahí, no, pues haz esto, esto y esto. La Biblia no es un manual. La Biblia es la palabra de Dios que nos muestra cómo podemos, en términos generales, vivir para agradarlo a Él. De modo que si tú y yo nos saturamos de la palabra de Dios, y llevo como 3 domingos haciendo esta aplicación, pero es central. O sea, si tú y yo vivimos leyendo la palabra de Dios, esforzándonos por vivir la palabra de Dios, por estar en el centro de la palabra de Dios, vamos a agradarlo. Y Él va a estar feliz y nos va a dar su bendición. Pero si no lo hacemos, ¿qué obtendremos? Nada. En 1 Samuel 2, Dios dijo, yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me desechan yo los voy a desechar. ¿Quieres que Dios te honre? Es extraño pensarlo, pero Dios dice, si tú me honras, yo te voy a honrar a ti. O sea, si tú decides entregarte todo lo que tú eres a mí, yo voy a entregarte todo lo que yo soy para tu beneficio. Esa es la promesa de Dios. Y la regla está tan vigente como en los tiempos de Samuel. Ahora ya no hay profetas, ¿sí? Como al estilo de Samuel. Porque en ese momento, recordemos, no tenían toda la palabra de Dios escrita. Nosotros la tenemos toda completa. No ocupamos otra palabra profética allá afuera o de alguien. Ahora podemos venir a la palabra profética más segura, que Pedro dijo que es la Biblia, y encontrar las respuestas que Dios quiere para nosotros. Y ojo, porque nos llama mucho la atención a veces que alguien nos diga qué hacer.
¿sí? Yo sé, o sea, sería muy sencillo, como en estos tiempos, ir con Samuel, porque así la gente hacía, y le decía, ¿qué hago en esta situación? Y entonces Dios le respondía, porque otra vez, no tenían una guianza tan completa como la nuestra. Y nosotros podemos caer en esa tentación de querer ir con alguien para que nos dé respuestas inmediatas, ¿sí? Pobres pastores, ¿no? Les piden a veces a la gente como, ¿qué hago en esa situación? Así, 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 mi hijo así, así, así. Oiga, pues por favor, no soy gurú o algo por el estilo, pero la palabra de Dios dice, ta. Y si tú y yo sabemos qué es lo que la palabra de Dios dice, y Dios dice que si honramos su palabra, Él nos va a honrar porque no lo hacemos. Esforcémonos en hacer eso. Si tú y yo estamos viendo injusticia, a Dios no le agrada la injusticia. ¿Qué debemos hacer? Intervenir, porque a Dios no le agrada la injusticia. Si nosotros estamos viendo falta de santidad en nuestra vida, en la vida de un hermano, y queremos que no persista esta situación, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios lo dice, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, edifíquense unos a otros. De modo que al nosotros tener la palabra de Dios al tanto de nuestras vidas y honrarla por sobre todas las cosas, vamos a obtener el favor de Dios. En Mateo 10, Jesús dijo, el que no me ame a mí más que a padre, madre, hijos y un montón de cosas, no es digno de mí. O sea, Jesús quiere que lo amemos a Él y a su palabra más que a cualquier otra cosa. Porque es muy fácil, ¿no? Nos justificamos a nosotros mismos. O sea, sí, la palabra de Dios dice algo, pero nos amamos más a nosotros que a Dios. Y decimos, bueno, pues sí dice eso, pero no lo voy a tomar en cuenta. Pasa más seguido de lo que creemos. Vemos quizá a nuestros hijos, a un familiar, a alguien cometiendo un acto de injusticia y a veces decimos, sí, pero, y justificamos, como Elí. Pero eso es desechar las palabras de Dios y no honrarlo como Él se merece. O sea, no podemos aferrarnos al pecado, como los hijos de Elí, y pretender que podemos servir a Dios. Y eso fue lo más terrible. Los hijos de Elí, ¿saben cómo murieron? Dios los llamó, bueno, el pueblo de Israel los llamó a que transportaran la presencia de Dios al frente de batalla, que era común, ¿sí? Entonces ellos, pecadores descarados, tuvieron la osadía de pensar que podían manipular la presencia de Dios a complacencia y cargaron el arca, la llevaron a la batalla y ahí los asesinaron y el arca de Dios fue robada. De modo que nosotros no podemos pretender, si decimos estar en la fe, si decimos amar a Dios, poder vivir unas vidas desordenadas, llenas de pecado, sabiendo que estamos cometiendo actos en contra de Dios y pensar que no va a pasar nada. O sea, yo te quiero decir, sí puede pasar algo, pero mi mensaje no es acusarte y dejarte, ay, pues sí puede pasar algo. Pero Dios hizo algo a través de Jesucristo para podernos liberar de eso. El llamado de Dios para nuestras vidas hoy es, primero, si tú y yo no estamos honrando la palabra de Dios como se merece, que la honremos, porque Dios va a cumplir su palabra aún sobre nosotros, porque su palabra es digna de ser obedecida, digna de ser contemplada como lo más valioso. Si tú y yo no lo estamos haciendo, el llamado de Dios es, mi palabra misma que estás rompiendo te da también las herramientas necesarias para que tú puedas vencer. Mi palabra misma está llena de promesas a las cuales tú puedes aferrarte y vencer lo que sea que está, cualquiera que sea la situación, y seguirme y honrarme, y entonces yo te voy a también honrar. El llamado de Dios para nuestras vidas es que si estamos alejados de Él en cualquier ámbito y no estamos considerando su palabra como lo más importante, podemos venir a Él y Él nos va a dar una solución, Él nos va a dar una respuesta. Pero también en la vida de Samuel, creo que podemos aplicar, sí, ciertamente, un llamado muy particular a nosotros. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Qué te está llamando Dios a ti a hacer o decir? ¿Qué está Dios poniendo en tu vida de circunstancia o situación que te está llevando de una manera muy evidente a que tú hagas algo? A lo mejor ya escuchaste una vez tu nombre, 2 veces y 3 veces tu nombre y aún no te das cuenta que Dios te está llamando a hacer eso. Porque a veces creemos que Dios nos va a hablar desde el cielo gritándonos, hey, quiero que hagas esto. Pero a veces Dios, en la mayoría de ocasiones, pone la necesidad, pone la circunstancia y entonces quiere que tú y yo al verla digamos, ¿qué haría Cristo en este momento? Y que entonces actuemos. Si hay alguien en tu trabajo que tiene necesidad de Dios, ahí está el llamado de Dios para tu vida. Dios está diciendo, actúa ahí. Si hay alguien en tu familia que no está acercándose a Dios porque algo no lo imposibilita, ahí está el llamado de Dios para tu vida. Si algo en tu casa está mal, ahí está el llamado de Dios para tu vida.
Dios nos está poniendo muchas situaciones a nuestro alrededor, llamándonos a la misión, y nosotros debemos incorporarnos a esa misión, cual sea que Dios nos ponga por delante. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Me gustaría que te llevaras a tu casa hoy la reflexión de que Dios va a honrar su palabra y Dios te va a bendecir si tú también obedeces su palabra. Si tú decides renunciar a todo lo que este mundo puede ofrecer y aferrarte a su palabra, Dios te va a honrar. No siempre es fácil, no siempre es sencillo, pero Cristo lo hizo, Cristo vivió, Cristo fue el hombre más feliz que habitó en esta tierra y no estás solo. Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo y tienes una comunidad que somos nosotros para ayudarte también. Pero si estás fallando en algo, no va a haber juicio en nuestra parte de decir, te va a pasar como a Ovni, Fines y Ali, no, sino apoyarnos mutuamente. Para eso estamos aquí, que si estamos en algo batallando podamos decir, oye, te ayudamos. Podemos hacer un estudio bíblico, podemos juntarnos a orar un día si quieres. ¿Por qué no hacerlo? Ese es el llamado de Dios como comunidad. Ese es el llamado de Dios para hoy. Que vivamos su palabra en totalidad y de esa manera podremos conocerlo mejor y tener una vida más plena en su presencia.